el bloque anterior. Entonces, creen que en realidad la gente que se va del campo o que no va al campo es porque ha perdido interés, porque es muy dura la realidad o porque en realidad te terminan corriendo los impuestos, bueno, todas las condiciones que hacen justamente esa vida tan dura. ¿Qué opinan ustedes? Es una conjunción de factores. Lo primero que quiero decir es que estoy en las antípodas de la satanización de las ciudades, por definición, pero no de esta coyuntura de UPM, estoy hablando de la historia de la humanidad. Desde que existe el bicho humano arriba de la faz de la Tierra, ha tendido a agruparse, ha tendido a juntarse, ha tendido a formar ciudades, ¿verdad? Lo que no significa, el planeta es ancho, ojalá que cada vez menos ancho y cada vez menos ajeno. Lo que no significa que también haya espacio para aquellos que tienen la vocación suficiente, la idea de un mundo en una dirección que ocupe el campo. Pero cuidado con esa lógica que me parece que es un poco equivocada y hasta peligrosa a veces, decir, todos los que viven en las ciudades viven porque en realidad no tienen lugar en el campo. Eso es equivocado por definición antropológica del ser humano, que siempre ha buscado en las ciudades el lugar donde vivir, donde trabajar y donde criar a su familia. ¿Pero tú pensás que no hay mucha gente que preferiría optar por una vida en el campo, pudiendo trabajar, tener su tierra, su comida, y más en los tiempos que corren hoy? Bueno, es lo que acabo de decir. Siempre será un grupo minoritario, ¿no es cierto? ¿Minoritario? Sí, absolutamente. Los datos que presentabas del Instituto de Colonización, no sé si dan cuenta de que sea un grupo tan minoritario. Y 400 dijo, ¿no? La pregunta es, ¿importa tanto la voluntad de cada uno o esa voluntad tiene que estar en consonancia y tiene que estar en una relación amigable con la realidad? ¿Cuál realidad? La realidad económica. O sea, él decía, por ejemplo, que había tenido el proyecto de que 6 familias vivieran en una determinada extensión de tierra. Y claramente eso no ocurrió porque por falta de voluntad, no. A él le hubiera gustado, a las 6 familias le hubiera gustado tener las gallinas, los huevos de la mañana, despertarse con el canto del gallo, etcétera. Toda esa vida que a todo el mundo le gusta. Ahora, ¿por qué no ocurrió? ¿Por falta de voluntad? Bueno, no es que te suene el gallo de mañana, ¿no? Es poder vivir, es mucho más importante. Trabajar y vivir. A eso voy, justamente. ¿Por qué no ocurrió eso? No fue por falta de voluntad, no fue por falta de cariño o de vocación. Fue por una realidad económica que impedía que eso se concretara, porque con, yo qué sé, 5 o 10 hectáreas no pueden vivir 6 familias. Claramente no pueden vivir 6 familias. Entonces, a lo que voy es esto. Si ese razonamiento lo trasladamos, digamos, a la realidad agropecuaria más amplia, sucede exactamente lo mismo. Él hablaba, y con justa razón, yo creo que mencionaba cifras correctas, de la gran extensión de tierra que ha adquirido una de las plantas de celulosa, seguramente la otra también, para hacer rentable su proyecto. Ahora, ¿eso por qué es así? Porque claramente, cuanto mayor economía de escala, digamos, más económico va a ser la producción. Es decir, cuanto más tierra tenga, digamos, el costo de plantar por hectárea va a ser más barato. Y eso hace posible, digamos, que después tengamos papel higiénico, tengamos papel para hacer las fotocopias, tengamos papel para leer los diarios. Porque, en definitiva, ese mundo bucólico también necesita papel higiénico, también necesita hojas de fotocopia, también necesita papel para diarios y libros. Entonces, esa es la realidad que hay que consultar. Y en cuanto a la forestación, lo que ha hecho, más allá de todas los reparos que uno puede tener, y que yo algunos los comparto, es que claramente ha aumentado la rentabilidad del campo. Y al aumentar la rentabilidad del campo... ¿Del campo o de los propietarios del campo? Bueno, la rentabilidad del campo. Y ha mejorado... Pero me parece que son preguntas diferentes. El nivel de vida en el campo. Hoy ya no existe más aquel peón que se quedaba a vivir en la estancia. Hoy el peón termina la jornada, agarra la moto y se va al pueblo. Termina la jornada, agarra la moto y se va al pueblo. Entonces han cambiado los hábitos porque han mejorado el nivel de vida del campo. Han mejorado los salarios en el campo, han mejorado el nivel de vida. Hoy, un obrero que maneja una máquina cosechadora cobra 1.000 pesos por día por manejar la máquina cosechadora. Es decir, ha mejorado el nivel de vida. Es una realidad innegable, no se puede negar. Y eso es consecuencia de que ha mejorado la rentabilidad de la tierra. Jaume. Yo le quería decir a él 2 cositas importantísimas. La escala puede servir, pero en este momento está sirviendo para el agronegocio. La escala no está significando, porque está bien que las ciudades son parte de la vida y que no queremos que todos vayan al campo. Pero también queremos que aquellos que quieren campo puedan producir y que el Uruguay no se reduzca a ser, si no vamos a terminar como Venezuela con el petróleo, vamos a terminar nosotros con los palitos de eucalipto y con los granitos de soja. Vamos a ser un país de monocultivo, con una economía primarizada,
donde lo que nos está faltando es la diversidad, mantener las características claves, donde realmente hacemos real nuestra producción alimentaria, que es el gran bien que tiene el Uruguay. Entonces yo... Sí, pero pará, porque vos vas a comprar para alimentarte y sale carísimo igual, ¿eh? La lechuga, el morrón, todo nos termina saliendo carísimo. Porque ¿qué pasa, Victoria? Porque hemos ido cada vez más hacia la exportación de esas cosas y se ha ido liquidando la producción propia. Yo me acuerdo cuando acá se dijo, jamás se va a importar un ajo, en la época del Pepe Mujica, ¿se acuerdan? Y terminamos, lo primero que hizo fue importar ajo. Nosotros no estamos defendiendo. Yo le voy a hacer un relato. No, además, por favor, esto que quede claro, la historia de UPM arranca en el primer gobierno de Sanguinetti. A mí me gustaría que leyeran, si pueden, por allí Sí, después, antes la columna de Benir Sartú del jueves del Voces Pasado, Vázquez estaba La en República contra. y las gallinas. Hay que leerlo. Después cada uno saca sus propias conclusiones. Sí. Pero yo quería decir esto. Vázquez incluso estuvo antes en contra de la primera planta Sí, de por celulosa. supuesto. Sí, Después, herencia Sí, maldita. sí. Yo agrego lo siguiente. Nosotros tenemos que apostar no a un país que sea como la época de la colonia, donde nosotros extraemos, ya no es oro y plata, en Uruguay no es oro y plata, ¿qué es? Soja, eucalipto, iba a ser con Aratirí lo mismo, no genera industria, no genera perspectiva. Yo digo, el hombre de la trilladora o el hombre del mosquito puede ganar 1.000 pesos por día, pero los que hacemos, ¿cuánto ocupan de mano de obra ese tipo de actividades? Por 1.000 hectáreas, datos de la DIEA, no pasan las 5 empleados, las 5 hombres hora mano. Entonces, no da trabajo eso. La lechería, 40 por 1.000 hectáreas. Nosotros trabajamos en la horticultura, se calcula 120 por hectárea. Quiere decir de que, en definitiva, nosotros queremos otro Uruguay con otras características. No queremos una colonia al servicio de las grandes... ¿Qué pasa con Finlandia? ¿Qué acabo de decir yo? Finlandia quedó claro el exporta punto. papel que lo usa Europa, no lo usamos nosotros. ¿Me permiten? Sí, Ro. Sí, yo recuerdo que mis abuelos eran remolacheros y cuando la remolacha no funcionó, se volvieron tamberos, fueron comprando vacas y terminaron siendo tamberos. Entonces, lo que yo veo que en mi caso me encantaría vivir en el campo, el tema es a cómo sobrevivo. O sea, si bien tenemos un montón de tecnología que nos puede mantener en contacto con el resto del país, del mundo, genial. Ahora, el tema es el siguiente. A mí me parece que debemos de avanzar, que una planta de esta inversión habría que buscarle la forma, bueno, cuáles son los problemas que pueden surgir. Pero el país debe de avanzar. ¿Y sabe por qué? Porque también voy al otro punto cuando decía, porque hay un peón del campo que gana 1.000 pesos. ¿Por qué toda esta gente se vino para la ciudad? ¿Por qué? Porque el peón nunca estuvo en caja, nunca tuvo nada, trabajaba la mujer, nacía en una pobreza y terminaba en una pobreza tremenda. Entonces los hijos no quieren repetir esa historia y se vienen a la ciudad. Grace. No, mi familia es del campo, perdonen la voz que estoy un poquito engripada. Sí. Pero estamos hablando solamente del papel y nos olvidamos que fuimos un país de remolacha, de caña de azúcar, de un montón de producción. Y esa producción, ¿dónde quedó? La gente del campo, al no tener de qué sobrevivir, de qué subsistir, no tuvo más remedio que emigrar un poco hacia las ciudades para buscar otras soluciones para su subsistencia. Con respecto a algunos comentarios que se hicieron, no me voy a referir a nadie, se ve que al campo van solamente a comer el corderito que los invitó el amigo, nada más. Del campo no saben un carajo. Ay, gracias. ¿Y qué quiere que le diga? Es la verdad, que la gente del campo trabaja con nada más que 8 horas, minga. Cuando una vaca va a dar cría y a las 3 de la madrugada hay que sacarle el ternero, sale el empleado, sale el tambero, sale el que sea, porque a la vaca hay que ayudarla a dar cría, a la hora que sea. Así que eso de las 8 horas es relativo y hay que medirlo. Bien. Marta y Álvaro. Creo que las condiciones no son motivantes para que la gente se radique en el campo. Te tiene que gustar muy mucho porque estás lejos de muchos servicios, sean educativos, sanitarios. Entonces la gente tiene que realmente tener ganas de dejar lo que es el atractivo de la vida en ciudad, que es lo que se vende como muy lindo. Entonces mandan a los hijos a estudiar a Montevideo, después a Querencia acá, y les cuesta volver. Creo que pasa por ahí. No hay incentivos para que la gente se radique en el campo. Álvaro. No, yo me quedo atónito con las declaraciones de Jaume en el sentido de que es totalmente contradictorio con lo que el gobierno, a través de sus organismos oficiales, dice. Yo recuerdo haber leído que estas plantas que se están colocando en el país son de la última generación en cuanto a protección del medio ambiente. Recuerdo haber leído que los argentinos en la nefasta época de Kirchner se negaban a difundir los buenos resultados de los estudios sobre el río Uruguay en contaminación porque molestaban justamente a sus intereses sectarios. Recuerdo haber escuchado al gran Mario Benedetti decir
decir que la razón por la que se quejaban los ambientalistas era porque no habían cobrado coima en Argentina. Por ponerla ahí. Decir que iba a tomar un vaso de agua a la salida de bote. Ahí está, exacto. Entonces, me parece fantástico que haya fuentes de información tan contradictorias entre lo que dice el señor Jaume y lo que están diciendo las autoridades idóneas del gobierno. Es lo mismo de lo que vimos antes. O sea, hay un arquitecto pero a ver, autoridades que, dice, que en su momento fueron los primeros opositores. Dicen, no podemos pero a ver, por lo menos, dejar la ventanita abierta. No te olvides que hoy estas autoridades son las mismas que se opusieron previamente, ni que hablar cuando empezó la forestación, por ejemplo. Pero cuando administraron se dieron cuenta que la papelera son una fuente de riqueza tan importante para el país que no podían prescindir de ¿Tan ellas. importantes son? ¿Alguien conoce lo que representan el PBI? De todos modos, 2 puntos el PBI. creo que hay algo de lo que dice Jaume que... Disculpa. No. Pero hay una falsedad en los 2 puntos del PBI. Porque en la zona franca... Claro, lo que es cierto es la contradictoriedad. Astori tiene escrito que las zonas francas, me lo enseñó él a mí como docente, eran malas. Hay un libro escrito. ¿No? Eso me lo enseñó él como docente. Astori sigue pensando lo que pensaba antes. Voy a esto, porque la zona... Yo pregunto lo siguiente. De a uno, señores, de a uno. Yo pregunto lo siguiente. Si no fuera zona franca, ¿sale esta segunda? No sale. Bueno, pero no hay hoy no hay decisión ni voluntad de eliminar zonas francas. De hecho, hay toda una corriente de proteger el capital extranjero. Son 13 que hay, dale. No, hay otro tema que es importante. Yo ahora que estoy viviendo en el campo, que es distinto, viviendo del campo, que es distinto vivir en el campo, cuando hablaban del estilo, yo creo que mucha gente, a mí me pasó, nosotros no éramos del campo, nosotros nos criamos primero en Holanda, después en Europa mucho tiempo y después en ciudades. Y fuimos eligiendo el estilo de vida humano que implica el campo. Y este tipo de emprendimientos que no dan la solución a los problemas, porque ahora nosotros estamos al lado de los huerteros, al lado de la gente que trabaja, que son otros problemas. Y esta no es la solución. Contamina mucho más de lo que realmente produce como hecho en sí. Y encima le quitan todos los impuestos. Yo creo y engordo novillos, pagamos una cantidad de impuestos que esta gente no la paga. Entonces, si hay una papa que me diga, bueno, yo vengo acá, voy a traer 10.000 hectáreas, voy a producir y me facilitan todo. No pago impuestos, no pago nada, y voy a decir, y traigo 1.000 puestos de empleo. ¿Y quién me controla? ¿Quién controla realmente? Entonces yo creo que acá hay una realidad distinta. Que es, primero, dos cosas distintas. Una es el estilo del campo, que Victoria preguntaba hoy, y otra es la planta de celulosa. Y el sistema actual de producción, como el viejo explicaba bien hoy, que yo no voy a entrar en ese detalle, que a donde vamos encaminados. Entonces, de vuelta, perdonen que insista, ¿lo que importa es el eventual nivel de contaminación de una nueva planta o en realidad es que no se está propiciando la industria nacional, la producción nacional? ¿Cuál es la verdadera discusión acá, entonces? Falsas oposiciones. La contradicción va en esto, a ver si estaríamos de acuerdo en lo siguiente. Sí, que pasaba con Aretiri lo mismo. Si esto fuera para fomentar una industria nacional del papel, por ejemplo, yo razono distinto. No quiere decir... El expresidente Mujica decía el otro día, ¿por qué no nos ponemos a fabricar las bolsas de papel? Bolsas de papel que hoy son cada vez más necesarias. Pero anterior a que esto significa exportar, ¿y por qué discutí yo, Auchaín, lo de que no aumenta 2 puntos? Porque la zona franca es un volumen de cifra, pero no es real, no es producción uruguaya. El golito fue la producción uruguaya. Pero agrego lo siguiente, esto no es para generar industria nacional. Yo estuve el sábado de mañana, nosotros empeñados en esta lucha... O sea que si fuera para industria nacional, que venga la planta... Pero voy a esto, una cosita. Yo fui el sábado de mañana a Santa Rosa, ¿conocen el pueblo de Santa Rosa? Y había el Molino Santa Rosa, cooperativa, 70 trabajadores, 17 años llevan, lograron resolver. Entonces uno decía, qué alegría que haya un emprendimiento nacional, industrial, que procesa el trigo nuestro. Jaume, entonces termino acá. Que yo leo dicen que el Uruguay se salvó estos años gracias a UPM y Monte del Plata. Bueno, yo creo que eso no es absolutamente cierto. Y agrego, lo que plantea Victoria es, contamina igual, pero si yo, esa contaminación perversa que tiene, más la destrucción de carreteras, más todo, es el sacrificio que tengo que pagar para que existan emprendimientos uruguayos que le dan trabajo, lo discuto distinto. Bien. Esto no es ni siquiera eso, es contaminación,
subsidios perversos, como dice Gudina, carreteras rotas, agua gratis, etcétera, etcétera, y no generamos industria. Entonces, esto no es perspectiva para el Uruguay. Ay, Dios mío. No queremos un Uruguay colonizado. Vamos a Queremos cortar un acá Uruguay. porque le va a dar algo. Le va a dar algo. Le va a dar algo. Tengo que tomar otro té de lechuga. Otro té de lechuga. Jaumes, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado en el día de hoy. Nos tenemos que ir despidiendo. ¿Cómo cierra esta votación, Vero? Al cierre, Victoria, 77% de los televidentes dicen que sí, que las plantas de celulosa ponen en riesgo el medio ambiente y un 23% opinan que no. Sí, bueno, pero yo insisto, ¿es lo que importa? ¿O lo que importa es justamente si es un precio que pagás para que realmente se traduzca o se traslade en el verdadero interés y beneficio de los uruguayos, o si va a quedar para las multinacionales? Acá no ahí donde se pone el conflicto, ¿no? No a las falsas contradicciones, dice Alejandro. Hay que apostar a un mundo distinto. Nos tenemos que despedir. Les recuerdo, señores, que estamos en los últimos días de la fortísima liquidación de lentes de sol que hay en la óptica Stella Hinchuk, con descuentos, pero escúchame, fuerte liquidación, de hasta 70% de descuento. Una oportunidad única, ¿eh? Pasen por cualquiera de sus 4 sucursales en Montevideo, la que tiene abierta en Punta del Este, todo el año. ¿Qué dijiste? En Hinchuk te dan más exoneraciones que a UPM. Bueno, lo dijo él, no lo dije yo. Chau, hasta mañana.